Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, seguimos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy hablamos del 10º mandamiento, preguntas 467 a 470. Veamos de un golpe todas esas preguntas para tener una idea clara de este mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el 10º mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos. El 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, nos prohíbe el deseo, el pensamiento de quitar a otros sus bienes y el de adquirir hacienda por medios injustos. Entonces nos prohíbe dos cosas. Uno, tener el deseo de quitar o robar los bienes ajenos y hacerle daño. Y el deseo también de adquirir hacienda por medios injustos, tener bienes por medios ilícitos, injustos. ¿Por qué prohíbe Dios aún el deseo de los bienes ajenos? Dios prohíbe los deseos desordenados de los bienes ajenos porque quiere que aún interiormente seamos justos y que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. En efecto, el hombre ve solamente lo exterior, mientras Dios ve el corazón. Y Dios castiga el deseo injusto, el deseo malo, aunque uno no haya hecho la obra. Entonces, cuidado, para Dios es criminal el que consentió el crimen en su corazón, aunque no lo haya hecho. Para Dios es adúltero el que tuvo el deseo consentido de adulterio, aunque no haya tocado la persona. Para Dios es ladrón el que tiene el deseo de robar el bien ajeno. ¿Qué nos manda el 10º mandamiento? El 10º mandamiento nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto y que suframos con paciencia la pobreza cuando el Señor nos quiere en ese estado. Entonces Dios en el 10º mandamiento nos manda de estar contento en el estado en que estamos y soportar, aguantar con paciencia nuestra situación. Esto no significa que uno va a cruzarse de brazos y no hacer nada. Tiene que hacer todo lo que puede, lo que debe, y lo demás a la gracia de Dios. Hay gente que quiere absolutamente ser millonaria. Esto no es posible, no es siempre fácil. Entonces, hacer lo que uno puede y lo que debe. Funciona, gracias Señor. No funciona, también gracias Señor. Pregunta 470. ¿Cómo puede el cristiano estar contento en estado de pobreza? El cristiano puede estar contento aún en estado de pobreza si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila. La conciencia pura y tranquila, esta es una riqueza. Que nuestra verdadera patria es el cielo, que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación su pobreza. Entonces, queridos hermanos, esto significa el cristiano puede ser contento a un estado de pobreza si él hace todo lo que puede salir de su situación y no sale, gracias Señor. Quizás siendo rico hubiera hecho más pecados. Además, es mucho mejor tener una conciencia pura y tranquila que tener bienes ajenos que uno debe devolver o ir al infierno eterno, porque el que no restituye lo robado no puede salvarse. Entonces mejor con poco y conciencia pura, tranquila, que tener bastante cosas injustamente adquiridas. También el cristiano sabe que nuestra patria verdadera es el cielo, no es este mundo. Este mundo pasa y también sus riquezas pasan con él. Sabemos que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor y prometió el cielo, la vida eterna a los pobres. Seguimos meditando este 10º mandamiento muy hermoso. Hoy me inspiro de un libro también muy hermoso que aconsejo a todos tenerlo o buscarlo en internet si no lo tienen. Explicación del Catecismo de la Doctrina Cristiana Católica claro, por Monseñor Bernardo Augusto Thiel, Thiel,
obispo de Costa Rica. Este libro es de 1891. Es realmente un libro maravilloso. Unos cuantos yo sé que hicieron fotocopias de este libro lo tienen. Lean, queridos hermanos, vale la pena. Es una suma de teología dogmática, espiritual y moral. Estoy en la página 323 del tomo 2. ¿Qué nos manda el noveno mandamiento? Perdón, el décimo mandamiento. El décimo mandamiento prohíbe las codicias injustas de la hacienda ajena. La raíz de todos los males es la codicia. La raíz de todos los males es la codicia, 1 Timoteo 6:10. Como Dios nos prohíbe en el séptimo mandamiento apropiarnos los bienes ajenos, así nos manda en el décimo no codiciarlos, porque el hecho de codiciar lleva después al robo. Mas advierte aquí que solo se prohíben en ese mandamiento las codicias injustas. Codicias injustas. Es bueno tener ambiciones y adelantar, como dice San Pablo, el que no trabaja, uno quiere trabajar, que no coma. Pero después de haber hecho lo que uno puede, lo que debe, lo demás es la gracia de Dios. Figúrate que una persona desea ser dueño de la heredad de su vecino y quiere que éste se la venda. O hazte cuenta que tu compañero tiene un libro muy bueno en el cual podría uno aprender muchas cosas y que quieres que te lo dé. ¿Pecaría esta persona y tú con esos deseos? No, por cierto, porque no sería injusto la codicia si uno quiere adquirir la cosa con medios justos. Si yo quiero un libro y yo lo deseo y lo pido a mi amigo y mi amigo me lo da o me lo presta, ahí no hay problema. Sería injusto la codicia si uno desea quitar el libro al otro, robándolo, sin que nadie viera a uno. Ahí está el pecado. Lo sería también pecado si uno quiere apoderarse, hace todo lo posible para apoderarse, no logra a pesar de todo, pero peca. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de apoderarse del bien ajeno. Entonces, tener el deseo de tomar los bienes ajenos con medios injustos, allí es el pecado, no desear los bienes ajenos. Al desear los bienes, por ejemplo, del prójimo sin faltar a la justicia, como querer ser rico, no es precisamente pecado, por lo menos no lo es siempre. Puede ser pecado cuando supone amor desordenado a las riquezas, o envidia, o alguna otra inclinación mala, pero es inútil y peligroso. Porque ¿de qué sirve desear esto o lo otro, o querer poseer tantas y cuantas riquezas, sino para turbar la paz del alma, pensar demasiado en los bienes de la tierra y poco en Dios y en las riquezas del alma, que son las obras buenas, y en los tesoros del cielo? El que piensa mucho en las riquezas fácilmente se olvida del cielo, se olvida de la oración, se descuida en servir a Dios. Si acaso no se le cumplen a él sus deseos, murmura contra Dios. Y bien pronto siente codicias injustas de los bienes ajenos. Se ve acometido de tentaciones a robar o a engañar a otros. El hombre codicioso, el que desea vivamente ser cada vez más rico y ganar más, no retrocede ante el fraude, el robo, la usura, el falso juramento y muchos otros pecados. Sabemos, Judas cayó en esa trampa y se suicidó. Por esta razón, dice el apóstol San Pablo, la codicia es la raíz de todos los males, porque de ella nacen, como el árbol con todas sus ramas de la raíz, muchos pecados, castigos temporales y eternos. No os detengáis, pues, en tales pensamientos, deseos, antes cumplid lo que os dice la siguiente pregunta. ¿Qué nos manda el décimo mandamiento? El décimo mandamiento manda desear a cada uno lo suyo y contentarnos con lo que es nuestro y no desear lo del prójimo. Aquí Dios nos manda, correspondiente a este mandamiento a lo que se impone el séptimo, de dar a cada uno lo suyo, desear a cada uno lo suyo,
lo que le pertenece. Esto es complacernos en que el prójimo posea tales cosas tranquilamente, sin tenerle envidia por ello. Así lo exige también el mandamiento de amar al prójimo, que ordena amarle de corazón, desearle prosperidades y alegrarse de su bien. Mientras que la envidia, 13. Quiere también Dios nuestro Señor que nos contentemos con lo que es nuestro, que le agradezcamos los bienes temporales que nos ha dado y que no murmuremos ni nos impacientemos porque no tenemos más, ni deseemos inmediatamente más que lo que poseemos, sino solo si fuera voluntad de Dios. ¿Qué gana un mendigo con no satisfacerse con la limosna que recibe y desear la que recibe otro mendigo? Solo se hace acreedor con esto a que se le prive de la limosna que antes recibió y a que no se le dé más. Y Dios ve esto. Así pues, debemos desear siempre que el prójimo posea sus riquezas y demás bienes, no tener jamás envidia a nadie. Y debemos estar contentos con lo que tenemos, aunque uno sea pobre. Bien está que uno procure los medios necesarios para nuestro sustento y que más tarde uno quiera adquirir lo bastante para vivir más tranquilamente. Tener una casa, un carro o algo está bien, gracias a Dios, pero debe pedir a Dios que nos dé lo suficiente para no venir a la miseria, si fuera así Dios servido. Pero nunca codiciar riquezas, porque los que pretenden enriquecerse, dice San Pablo, 1 Timoteo 6:9, los que pretenden enriquecerse, caen en la tentación y en el lazo del demonio. Se ponen en peligro de cometer graves pecados y de condenarse. ¿Cuántos hay que, habiendo alcanzado de Dios el cumplimiento de su loco deseo de riqueza, se han hecho por ellas pecadores e infelices en este mundo y en el otro, mientras que en la pobreza hubieran vivido tranquilos y dichosos y hubieran alcanzado la eterna bienaventuranza? Se cuenta en la historia que un monje tenía un amigo trabajador muy religioso y caritativo y piadoso, que ganaba con sudor de su frente su pan. El monje pidió mucho a Dios que le diera riquezas a este hombre para que fuera más caritativo. Y cuando este hombre se enriqueció, encontró un tesoro en el campo. ¿Qué hizo? Se fue a Constantinopla, compró magníficos vestidos, tomó criados, vivió vida de impureza, disipación y cometió muchos crímenes, perdiendo la paz, la alegría y la buena conciencia. El monje amigo le dio consejos y bien este hombre lo insultó, le rechazó. Y finalmente otra vez el monje pidió que este hombre regresara a su pobreza para que se salvara. Implicado en una conspiración, a duras penas el hombre pudo salvar su cabeza, hizo penitencia, perdió todos sus bienes y finalmente pudo tener otra vez la paz en su alma. Queridos hermanos, la riqueza no hace feliz. Lo que hace feliz es la buena conciencia. Por eso pidamos a Dios nuestro Señor la gracia de vivir una vida piadosa y cristiana, de una conciencia tranquila, con poco, mucho, y hacer buen uso de lo que tenemos según el plan de Dios. Y no olvidemos que Jesús también nació, creció y vivió pobre en este mundo. Y si logramos llegar al cielo, no importa si vivimos pobres o ricos en este mundo. Más bien pobre que rico, ¿por qué? Porque la riqueza, por desgracia, corrompe. Pidamos al Señor la gracia de nunca tener deseo ni envidia de los bienes del prójimo. En la siguiente charla hablaremos de Santo Tomás de Aquino. Vemos qué dice Santo Tomás de Aquino acerca de este mandamiento.